Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos eh, leyendo Apocalipsis 20, estamos analizando acerca de esta batalla que hubo entre Israel y Benjamín por la situación que había sucedido en Gabaa con hombres perversos de Gabaa, con el levita y con su esposa. Vamos a leer ahora el versículo 18. Dice, entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Dijeron, ¿quién de nosotros irá primero a combatir a Benjamín? Y el Señor respondió, Judá irá primero. Este texto 18 es donde se señala por primera vez que los israelitas fueron a consultar a Dios, pero no fueron a consultar a Dios con respecto a si iban a pelear o hacer qué cosa en Gabaa de Benjamín. Ellos habían tomado una decisión, de eso hemos hablado, pero aquí estamos señalando donde se ratifica que ellos habían tomado una determinación y ahora van donde está Dios diciéndole quién irá primero, no consultando qué debemos hacer, guíanos en lo que debemos hacer, sino que antes toman su decisión para hacer lo que ellos piensan que deben hacer. Y aquí, uniendo este texto con la declaración de la cual hemos hablado más de una vez, donde en este tiempo las personas no obedecían a Dios, cada cual hacía lo que le parecía, no estaba el pueblo de Dios obedeciendo y siguiendo a Dios. Y aquí ahora quiero mencionar otra batalla que en otro momento hubo. Está registrada en el libro de Josué y comienza a hablarse acerca de esta batalla en el capítulo 7 y también en el capítulo 8. Es cuando los israelitas van a la guerra contra Ai. Acán había pecado y cuando fueron a pelear contra Ai, ellos no hicieron igual que cuando fueron a pelear contra Jericó, que Dios los guió e hicieron lo que Dios les había enseñado. Pero Acán había pecado contra Dios, había cogido las cosas que no debía tomar, las había escondido en su tienda, por lo tanto su familia estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo y así, bajo el estigma del pecado, ellos fueron a batallar o a luchar contra Ai. Y lo que recibieron fue una derrota. Cuando Josué viene delante de Dios a llorar y por qué ha pasado esto, Dios le enseña y le dice lo que había sucedido. En la historia de la batalla de Israel contra los de Ai, se repiten muchas cosas de esta historia que estamos hablando aquí. Se repite hasta la táctica de la emboscada, de los que se esconden y después van a atacar.
de la ciudad que queman y la señal es el humo de la ciudad que estaba saliendo, cómo ahí fue destruida y después cómo los de Gabaa fueron destruidos. Pero si en la batalla con Ai hubo derrota y hubo muerte de los hijos de Dios, porque ellos tenían a alguien que había hecho el pecado, ahora en esta batalla del tiempo de Benjamín, batallando contra Israel e Israel contra Benjamín por los pecados cometidos en Gabaa, cuando las mismas personas que estaban contendiendo unos con otros no estaban siguiendo a Dios, entonces el desastre que se presenta es mucho más grande. Voy a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Después de haber hecho esta aclaración, te volveré a mencionar esto mismo un poco más adelante. Versículo 19, se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabaa. No significa que todo el pueblo de Israel fue a consultar a Dios, sino algunos que fueron porque había distancia entre un lugar y el otro. Unos que fueron para consultar a Dios quién iba a comenzar la batalla. Así que los israelitas se levantaron y se ordenaron contra Gabaa. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabaa. Entonces de Gabaa salieron los benjaminitas y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Supuestamente los pecadores derriban a los que supuestamente iban a castigar a los pecadores. Los que parecían que estaban con el mal se levantan y comienzan a destruir a los que parecían que estaban con el bien. Cuando digo parecía y digo supuestamente, me estoy refiriendo a que ninguno de los dos bandos habían hecho un arreglo entre ellos y Dios para estar en paz y en armonía con Dios. De todas maneras, en la primera batalla fue una derrota completo para los israelitas, 22,000 personas muertas. Así como cuando Israel fue a batallar contra Ai, hubo una derrota completa. Sigo leyendo, versículo 22. Pero el pueblo se reanimó, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo. Y entonces ahora los israelitas consultan a Dios después de la derrota, es que van a consultar a Dios acerca de lo que debían hacer. Y ellos entonces oraron a Dios después que lloraron. Voy a repetir el texto 23, porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo. ¿Volveremos a pelear con los de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, subid contra ellos. La primera vez que los israelitas consultan, iremos a pelear contra nuestros hermanos, y Dios les dice, vayan,
vayan a pelear, Dios les autoriza o les autoriza, no, les dice que está bien que vayan a pelear. Digo, ¿por qué digo que los autoriza? No, porque ya ellos habían tomado esa decisión, ya ellos habían ido a pelear, ya la pelea había comenzado, pero el arreglo entre ellos y Dios todavía no se había hecho. No estaban ellos obedeciendo a Dios como debían obedecerle. En un estado de desobediencia hacia Dios, igual que los de Benjamín, en desobediencia hacia Dios, es que consultan y Dios le dice, vayan contra ellos, porque también hay lecciones que aprender de lo que sucedió de aquí en adelante, desde aquí donde estamos leyendo. Versículo 24. Entonces los israelitas se acercaron, entonces los israelitas se acercaron el día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día, los benjaminitas salieron de Gabaa y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados de espada. 22,000 y 18,000. 40,000 personas muertas en batalla. En estos textos no se menciona aquí de ninguna baja de los de Benjamín. Lógicamente alguna baja debió haber, pero se está señalando las bajas de Israel. Hasta este momento, los que habían ido a castigar a los pecadores por el mal que había cometido, primero, sin consultar a Dios, segundo, después de la primera derrota, volveremos a pelear consultando con Dios. Viene la derrota. Después de la segunda derrota, dice el versículo 26, entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor, ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y sacrificios ante el Señor. Si nosotros vemos o hacemos la comparación de este versículo 26 con la primera ocasión en que los israelitas, después de la primera derrota, fueron con Dios, vamos a encontrar una diferencia. La diferencia es que después de llorar, los israelitas volvieron y le dijeron a Dios, volvemos a la batalla. En la segunda derrota, o después de la segunda derrota, donde habían muerto 18,000 personas, completando 40,000 israelitas muertos, entonces los israelitas se dan cuenta que ellos tienen algo que arreglar, algo que no habían hecho. Por eso el texto aquí cambia y dice que lo que ellos no habían hecho antes, hicieron ahora. Y entonces vuelvo yo a leer otra vez el versículo 26 para que notemos qué hicieron los israelitas después de esta segunda derrota y antes no habían hecho. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron al Señor, ante el Señor, dedicaron tiempo para buscar una armonía entre ellos y Dios.
y ayunaron aquel día hasta la tarde. En la Biblia hay un solo lugar donde Dios menciona que sus hijos deben orar. Fue en el día de la expiación. Dios dije orar. No fue orar lo que debía decir, voy a aclarar ahora. En el día de la expiación, Dios le dijo a su pueblo, afligiréis vuestras almas, estaréis en vuestras tiendas en una relación con Dios, inquiriendo con Dios para saber que ellos deben estar en armonía con Dios. Afligir las almas significa ayunar. Pero este texto donde se dice aquí que ayunaron, dicho así en la forma que está, es el primer lugar en la Biblia donde está esta declaración. Ellos ayunaron aquel día hasta la tarde. Hicieron sacrificios, holocaustos y pacíficos ante el Señor. Aquí se menciona el sistema de sacrificios que Dios ordenó a los israelitas que hicieran en el santuario. El santuario, Dios le ordenó a Moisés que lo construyera. El santuario es una réplica en figuras humanas para que nosotros los seres humanos entendamos el plan de la redención. O sea, todo lo que está en armonía con el plan de la redención, lo que Dios iba a hacer entregando a su hijo, lo que el mismo hijo iba a hacer al venir a la tierra a dar su vida por el hombre pecador, para salvar al hombre pecador, nos enseña otra dimensión de la batalla entre el bien y el mal. Esta otra dimensión de la batalla entre el bien y el mal, en ella, a través del santuario, a través de todo lo que en el santuario se hace, se le enseña al ser humano que hay una manera en que el ser humano pecador puede ser victorioso contra el pecado y contra Satanás. Puede encontrar armonía con Dios y puede volver a estar en paz con Dios. Todos los sacrificios que se hacían, todas estas ofrendas que se hacían, hablaban de lo que Dios ya había hecho al dar a su Hijo para salvar al ser humano. A través del santuario, a través de la comprensión del plan de la redención, el ser humano aprendió cómo se puede lograr la victoria sobre el pecado y estar en paz con Dios. Los israelitas, cuando ellos ayunan, toman tiempo para estar en la presencia de Dios y hacen los sacrificios que debían hacer para estar en armonía con Dios, entonces ellos iban a actuar de la manera en que Dios les enseñara que ellos debían actuar. El pecado produce la muerte. La muerte es hija del pecado. El pecado es violación de la ley de Dios. Todo pecador va a morir. Todo pecado va a llevar a la muerte a los pecadores. Y también todo pecador, para poder ser librado de la muerte, tiene que entregar su vida a aquel que le puede dar la victoria, aquel que no es pecador, aquel que no actúa bajo la emoción que se levanta cuando alguien dice una cosa
sino de aquel que por amor actúa y obra para salvar a sus hijos, para salvar al ser humano, salvar a la humanidad. Los israelitas aquí ahora por primera vez ocupan un lugar para ir donde está Dios, consagrar sus vidas a Dios y dejar que Dios obre a través de ellos. Es una gran diferencia con lo que se había hecho de aquí hacia atrás. Dejamos nuestro estudio en este momento hasta donde hemos llegado, con el pueblo de Israel ayunando y poniéndose en armonía con Dios y escuchando a Dios. Hasta aquí llegamos. Aquí en esta parte continuaremos en nuestro próximo tema. Por favor, comparte esta grabación con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Nos vemos en la próxima ocasión.